Amigos, en una información de último momento. Personal de las autoridades federales en la isla se movilizó esta tarde hasta una residencia en el municipio de Hormigueros, en donde se presume que está Filiberto Ojeda Ríos, líder del grupo clandestino Ejército Popular Boricua Machetero. Así es, en el operativo se ha producido un tiroteo, de acuerdo a los primeros informes. También se ha informado que hay una persona herida y los federales han confirmado que en efecto están llevando a cabo un operativo. La parte que no han querido confirmar es si en efecto ese operativo en el área oeste está vinculado o no a Filiberto Ojeda Ríos. Ustedes recordarán que él se le vincula con el grupo el Ejército Popular Boricua. Tenemos información privada de personas muy allegadas al señor Filiberto Ojeda que nos informan que ha sido vilmente asesinado. El apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, escribió en el periódico Patria lo siguiente: un pueblo está hecho de hombres que resisten. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar? Y hombres que empujan. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor. El 23 de septiembre del 2005, en Hormigueros, Puerto Rico, uno de estos hombres fue vilmente asesinado. Sus verdugos fueron los nuevos centuriones del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, el FBI. Asesinando a Filiberto, pensaron que matarían una idea. Asesinando a Filiberto, creyeron que intimidarían a un pueblo en su reclamo de libertad, soberanía e independencia. Se equivocaron. ¡Toda Boricua! Con la muerte de Filiberto han salido silvestres desde cada rincón de la patria cientos de hombres y mujeres que, como él, no solo resisten y empujan, sino también luchan. En la historia de los pueblos existen múltiples formas para perpetuar en su memoria colectiva a sus héroes y mártires. Una casualidad providencial ha permitido encontrar copia de un discurso pronunciado por el compañero Filiberto Ojeda Ríos. El mismo se ofreció en agosto de 1990 frente al edificio de la Organización de las Naciones Unidas, en ocasión de su comparecencia ante dicho foro internacional, a recabar un verdadero proceso de libre determinación para el pueblo puertorriqueño. Unas semanas después de pronunciadas sus palabras, Filiberto tomaría una vez más la ruta difícil de la lucha clandestina, despojándose del grillete colocado sobre su persona y burlando nuevamente al gobierno federal y al FBI. Este discurso se pone a disposición del pueblo puertorriqueño para que circule y navegue el mundo entero como reafirmación de lucha y resistencia. ¡Pa'lante! Patria o muerte, venceremos. Decisión que tomaron unas personas para en un momento de crisis hacerle ver al mundo que aquella mentira que en el artículo 748 fuera aprobado aquí en el 1952 era algo no representativo de lo más profundo de la conciencia puertorriqueña. Sentó un ejemplo y un precedente extraordinario y dio una gran lección al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y de dónde? ¿Por qué se inventan ahora este plebiscito? La respuesta no es tan difícil de encontrar si analizamos un poco la historia, si analizamos la realidad de lucha de nuestro pueblo, si analizamos aquellos años del 1949 y 50, cuando el movimiento revolucionario estaba en auge, cuando la aglutinación del pueblo se veía venir en torno al Partido Nacionalista y los luchadores de entonces, cuando la presión internacional era extraordinaria en torno a la descolonización,
cuando el gobierno de los Estados Unidos tenía la necesidad de convertir a Puerto Rico en un parque industrial al servicio de la gran industria de Estados Unidos para enriquecerse debido al plan Marshall de reconstrucción que se estaba dando en Europa en aquellos momentos. En otras palabras, convergieron tres fundamentales elementos: la lucha del pueblo de Puerto Rico de una manera revolucionaria, sacrificada y dedicada, la exigencia de la comunidad internacional por la descolonización y la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de mantener sojuzgado a Puerto Rico para poder continuar su explotación económica y a la vez establecer y expandir las bases que tenían y tienen en nuestro territorio. Y qué coincidencia, esos mismos factores, esos mismos elementos resurgen en la década del 70 y del 80. ¿Cómo se dan? Los macheteros actuando, destruyendo sus aviones en sus bases militares, demostrándole al pueblo que tiene la capacidad revolucionaria de luchar y conquistar y vencer, demostrándole al pueblo que hay valor y que hay razón. El pueblo, orgulloso de sus combatientes, comenzaban a sentir la capacidad que puede ser generada por un movimiento y por el pueblo cuando toma la firme decisión de combatir y que sabe que el enemigo no es Dios, que se puede derrotar y que el pueblo puede vencer, desarrollar confianza en su propia capacidad. Ese factor se estaba generando con extraordinaria fuerza durante la década del 70 y principios del 80. Destruir a los macheteros era, por ende, una extraordinaria obligación del gobierno de los Estados Unidos. La demagogia, el plebiscito. Hablaron de un plebiscito entonces, cuando resurgía el movimiento patriótico, hablan de un plebiscito ahora y de una reconstrucción económica. Los tres factores vuelven nuevamente a hacer presencia en nuestra historia y surge el engaño, el timo del plebiscito. Pero, ¿qué plebiscito? ¿Cómo es posible que nosotros los puertorriqueños aceptemos un plebiscito que es una falsedad que se nos pretende imponer? ¿Cómo es posible que nosotros los puertorriqueños aceptemos un plebiscito con un pueblo profundamente colonizado, psicológicamente dependiente, que no ha desarrollado la capacidad de la autosuficiencia, que se siente sojuzgado y que no tiene la fuerza para hacerle frente, que saben que los cupones son un elemento de presión extraordinario, que la educación que hemos recibido ha sido una educación deformativa, destinada a destruirnos como pueblo, destinada precisamente a crear en nosotros un sentido de dependencia psicológica, de incapacidad, de subordinación. ¿Acaso eso puede ser permitido, un plebiscito en esas condiciones? No. Por eso exigimos, aquí no se puede hablar de nada, compañeros, como no sea transferencia de poderes.
Hablar de otra cosa es caer en una trampa. Comenzar a decir y comenzar a negociar qué nos van a dar o qué no nos van a dar, cuando no se ha hablado de lo fundamental, es cómo se va a ejecutar. Cuando ellos le digan a nuestro pueblo cómo se va a ejecutar y que le digan claramente, nos vamos, le entregamos al pueblo puertorriqueño el poder, comiencen ustedes un proceso de descolonización psicológica, de recuperación económica, consoliden sus fuerzas como pueblo, nosotros nos retiramos. Cuando no digan eso, y si no dicen eso, no va a haber plebiscito. Cualquier otra cosa no deja de ser un timo, un engaño, una farsa increíble sobre nuestro pueblo. Y no la podemos permitir. ¿De qué vale? ¿De qué vale que un partido negocie, un partido que no representa a todo el pueblo independentista, que representa a unos sectores, que ni siquiera pretende discutir con todo el pueblo independentista, que ni siquiera, y es lamentable tener que decirlo, ni siquiera discute con la propia militancia de su partido para poder expresar con claridad cuáles son los elementos que rigen su política y determinan su política? ¿Cómo es posible que se haga creer que ese partido representa al independentismo puertorriqueño? No, no lo representa. Se representa a sí mismo. No nos representa a nosotros, porque aquí un gran sector, un enorme sector de nuestro pueblo está en contra de esta farsa. Y esto que está aquí detrás de nosotros, las Naciones Unidas, hemos venido aquí y hemos conversado y hemos hablado ahí en ese foro. Lo hicimos ayer. Nuestro mensaje fundamental fue uno, el fundamental: decirles a los delegados de este Comité de los 24 que la libertad e independencia de nuestro pueblo no es negociable tras bastidores. Y eso se lo hemos dicho a ellos. Decirles que la obligación moral de todos los delegados es cumplir su deber fundamental de garantizar la libertad y la descolonización conforme a los procedimientos. Eso es lo honesto y eso es lo correcto. Y eso es lo que le hemos dicho a ellos. Y les dijimos otra última cosa para despedirnos. Les dijimos, somos macheteros. Estamos dispuestos a luchar por la victoria de nuestro pueblo. Y la victoria de nuestro pueblo es el futuro de nuestra patria. Lucharemos y haremos la patria libre con nuestro genuino esfuerzo, con nuestro sacrificio, porque siempre hemos de decir ante ustedes y ante el mundo, patria o muerte, venceremos. Que viva Puerto Rico libre y hasta la victoria siempre. Gracias, compañeros.